¿Qué tal, gente sustentable y sostenible de Vidal y GBS, gente de Bambutectura? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esta vez quiero compartir con ustedes un video que grabamos, que es un video resumen, un poco largo, tiene más de 20 minutos, pero lo vamos a partir en dos. Esta va a ser la primera parte y es un video en el que te cuento exactamente el significado del bambú como material del siglo XXI. Todas sus bondades, todas sus características y la forma en que podemos aprovecharlo. Entonces yo creo que es un video que no tiene desperdicio, lo compartimos con mucho gusto con toda nuestra comunidad. Espero que lo disfruten y les sea de utilidad. Entonces, como siempre, sin más, pues vamos a ello. Tal como afirmaba el arquitecto Semper, aquel arquitecto alemán del siglo XIX, existe un determinado material adecuado para cada técnica. Un material originario que proporciona el mejor sistema o el sistema más adecuado para la creación de formas inherentes a su ámbito primigenio. Desde luego, este material carece de significado arquitectónico mientras no reflexionemos sobre él. Y desde luego el potencial de su percepción queda oculto. Tal vez por ello apenas y ahora estamos conociendo el bambú, un material natural, polivalente. Por ello se hace indispensable conocer a fondo el material para sacarle el máximo provecho, para conocer ese material que modulamos, con el que confeccionamos los elementos, y esos elementos hacen parte de las estructuras y las estructuras finalmente configuran el proyecto. Tal vez lo que nos ha pasado es que no hemos ido conociendo a fondo cada uno de los materiales que utilizamos. Y por eso, en países industrializados, en este momento, la industria de la construcción significa el consumo del 40% de todos los recursos naturales, significa el consumo del 12% del agua dulce, significa el consumo del 70% de toda la electricidad producida, significa la producción de entre el 40 y el 65% de desechos, lo que es 3 veces superior a la producción de desechos sólidos urbanos. Mi nombre es José Eduardo Torres, soy ingeniero en arquitectura y diseño medioambiental y actualmente lidero el proyecto Bambutectura, cuyo objetivo principal es la difusión de la cultura del uso del bambú como material polivalente y en especial como material de construcción. No podemos desconocer que más del 50% de las viviendas está construida con materiales pétreos, mas sin embargo, el complemento en la construcción de los materiales pétreos está dada por materiales que llamamos sostenibles. ¿Por qué? Porque son materiales renovables. Entre ellos hablaríamos de la madera y de las fibras vegetales. Pero existe un tercer gran protagonista en esta línea de esos materiales que podríamos llamar renovables a nuestra escala humana. Y es cuando hace su aparición el bambú como protagonista. Ese bambú que está presente en más del 30% de las construcciones de todo el mundo. ¿Y ello por qué? Porque si miramos, el bambú se da en su mayoría, más del 60% del bambú se produce en Asia, donde tenemos una gran concentración de población, así como en India. Por tanto, el bambú es un material natural que tiene un grandísimo potencial como material de construcción. Mencionábamos el material, que había que conocer muy bien el material, que había que reflexionar sobre el material.
Y en este caso, hablando del bambú, pues debemos por lo menos tener una idea de lo que estamos hablando para empezar a conocer el material. La verdad es que es un material que a mí, que llevo más de 15 años estudiándolo, me sorprende todos los días tengo algo nuevo que aprender del bambú. Empezamos hablando un poco de que existen más de 1500 especies de bambú a nivel mundial. De esas 1500 especies hemos llegado a estudiar realmente bien alrededor de 20 especies, y dentro de esas 20 especies destaca por sus características físicas y mecánicas el bambú guadua angustifolia Kuhn, que es endémico de Colombia. Este bambú destaca por sus características físicas y mecánicas, por los valores de la resistencia que presenta, por lo tanto es un material ideal para el trabajo como material estructural. Esas 1500 especies están distribuidas alrededor del mundo, se da en absolutamente todo el planeta, excepto en Europa, o sea, todos los continentes producen bambú de forma natural, excepto Europa, donde ya hay algunas especies adaptadas. Estamos hablando que el mayor porcentaje de bambú está en la parte de Asia y África, con cerca del 60%, y en América tenemos una concentración de cerca del 37%, el 3% restante lo tenemos en África. Nosotros aquí en la península tenemos unas especies de bambú que han sido traídas de Asia, que son las Phyllostachys, y se han ido adaptando al continente europeo. De estas ya hemos logrado caracterizar algunas en la universidad, y la verdad que van bien. Algo muy importante del bambú, para que nosotros lo podamos aprovechar de la mejor manera, es que sepamos la época y la forma correcta en que se debe aprovechar, en que se debe cortar, y el tratamiento que se le debe dar para que nosotros podamos sacar el máximo provecho a esas características físicas y mecánicas de las que les estaba hablando. Volviendo al bambú guadua, simplemente decirles que estamos hablando de un material que tiene unas ventajas sobre un material maderable como puede ser un árbol, y aclarar que estamos hablando exactamente de que esto no es un árbol. El bambú, a pesar de que estos bambúes gigantes como la guadua pueden crecer hasta 28 o 30 metros de altura y alcanzar diámetros superiores a los 20 centímetros, cerca de 28 centímetros, y que tengan espesores de pared que pueden variar entre los 8 milímetros y los 2 centímetros y medio. Son especies que sí son leñosas porque sufren un proceso de lignificación, y sus fibras, que solamente tienen fibras en el sentido longitudinal, hacen que adquieran una resistencia bastante importante. Como les decía, no se trata de un árbol, es una planta gramínea, como si estuviéramos refiriéndonos a un maíz o a un arroz. Eso hace que sea un elemento, un material natural que se reproduce muy fácilmente, que no tenemos que replantar, sino que sencillamente existen bosques naturales, y si lo plantamos, él se reproduce fácilmente porque es una hierba, tiene un sistema radicular que son raíces, que se llaman rizomas, y de esos rizomas salen unos rebrotes, que se convierten en estos culmos, y que algo importante a destacar es que así como sale el brote de la plantación, asimismo es el diámetro del culmo de la caña. Es decir, él no aumenta en su diámetro como podría ser un árbol, sino que él conserva el diámetro original desde que sale del rizoma. Lo destacable de un bambú como la guadua y sus características físicas y mecánicas son esos valores tan altos que tiene en cuanto a la resistencia de fuerzas a tracción, a compresión y a flexión. Destaca en el bambú especialmente la resistencia a la tracción. Específicamente en un bambú como el bambú guadua, la resistencia a la tracción es bastante alta, y por ejemplo el módulo de elasticidad es muy cercano al módulo del acero, por eso es llamado el acero vegetal. A nivel mundial ya existen datos comprobados y existe una normalización para el uso de este material como material estructural. Existe una normativa ya en Colombia, una normativa en Ecuador y una normativa en Perú, y viene la normativa para Filipinas y para la India.
Y específicamente la caracterización de esos materiales se hace siguiendo los lineamientos de una normativa ISO, que es la 22146 y la 22147, incisos A y B, que nos dice cómo es que nosotros debemos ensayar el material para obtener los valores con los cuales se ha caracterizado y basados en los cuales podemos afirmar que es un excelente material estructural. Como les decía, tenemos una normativa que nos permite a nosotros diseñar estructuralmente con este material de forma rolliza hasta para 2 alturas. Otra cosa importante es el hecho de que el bambú tiene una alta resistencia al fuego, a pesar de que se pudiera pensar lo contrario. Es un material que, como les decía, solo tiene fibras en una dirección y el mayor porcentaje de fibras se encuentra en la parte exterior. Por lo tanto, es muy denso en la parte exterior y además tiene una cobertura que tiene un alto contenido de sílice, lo que lo hace completamente impermeable, pero además le proporciona una resistencia al fuego, de tal forma que el punto o los grados de carbonización son muy superiores a los de una madera densa. Eso nos brinda el conocimiento para poder afirmar que utilizando el bambú de forma rolliza en estructuras tendríamos tiempos de evacuación incluso superiores a los que tendríamos con una estructura de madera o con una estructura de acero u hormigón armado.